Muy buenos días, Dios les bendiga. Les saludo en el nombre de Cristo Jesús, les bendigo. Seguimos con esta serie de estudio de los profetas menores, o como se le conoce en la literatura hebrea, los 12, ¿okay? Como parte de los escritos judíos. Y hoy nos toca estudiar el libro de Amós, ¿verdad? Contemporáneo con el profeta Joel. Fue uno de los que, no siendo profeta, Amós no siendo del gremio de profeta, Dios muestra su soberanía al hacer el llamado a cualquier persona. Amós, según el mismo texto en capítulo 7, versículo 14, dice: entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero, es decir, un agricultor, un hombre que trabaja la tierra, y recojo higos silvestres. ¿Ok? Amós, quien fue llamado a profetizar en día del rey Usía, o en los reinados conocido como Azarías, al reino del norte, en el reinado muy próspero materialmente hablando, pero precario espiritualmente en el tiempo de Jeroboam II, ¿verdad? Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 23 al 29, encontramos este reinado de Jeroboam II, el cual reinó entre los años 786-746 antes de Cristo, unos 40 años. Este rey luchó contra el reino de Arán, de Damasco, en la batalla de Carnaín, ocupando así todo este territorio. Israel, desde los tiempos de Salomón, ya gozaba de una prosperidad y de una paz, donde la agricultura producía riquezas, en el ganado también. Habían mucho trigo, había cebada, ¿okay? Aceite de olivo que era sacado de las aceitunas, vino, y la producción de artículos artesanales como zapatos, mueble con adornos de material de marfil, cerámicas, telas finas. Y en la zona de Samaria, los de las clases altas edificaron para sí casas muy lujosas, imitando el palacio, o sea, el diseño del palacio del rey de Israel, con adornos, una vez más, de marfil y de madera preciosa. No obstante, a pesar de su grande y próspera economía, la característica principal de la monarquía fue la injusticia social y el enorme contraste entre los ricos y los pobres. Los dueños de fábricas y fincas pagaban muy pocos a sus jornaleros. Quienes cultivaban sus pequeñas parcelas producían poco, y lo poco era hasta mal pagado, hasta el punto de llegar a desaparecerse de las manos a las personas sus propiedades. Y es ahí donde los que se habían enriquecido habían tomado un crecimiento del latifundismo, que es un sistema económico y social de adquirir grandes extensiones de tierra y que estaban en manos de unos pocos propietarios. Este tipo de sistema era muy practicado en la antigüedad, en la agrícola de la época tradicional. Israel había pasado de una estructura que Dios mismo les había proporcionado en su ley como una nueva identidad, en donde no existían clases sociales y en donde se había dado leyes en cuanto a las heredades según el número de habitantes de judíos, donde no existían realmente desigualdades en cuanto a las tribus, ¿verdad? Pero lamentablemente ya para el tiempo de Amós ya se estaba estaba establecido a un modelo egipcio
de nobles y oficiales, y el cambio de las bases económicas desde la agricultura hasta su comercio se había tensionado socialmente. En la religión de la época, junto a esta opresión, estaba la pirámide social, que estaba unida a una decadencia religiosa donde los santuarios florecieron, ¿verdad? Florecieron, pero no al servicio de adoración a Yehová o a Jehová Dios. La adoración estaba impregnada a la fecundidad del Dios de los Baales. El rey mismo era un patrón, o como nosotros lo decimos en nuestro país, un patrono de la ciudad, ¿verdad? El culto estaba degenerado, ofreciendo empleo a sacerdotes y profetas profesionales para obtener bendición y apoyo. Podemos verlo, esto que acabo de comentar, por ejemplo, en el contenido de Amós, en el capítulo 7, versículo 10 al 13, dice de la siguiente manera: entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y el versículo 12: y Amasías dijo a Amós: vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allí tu pan, y profetiza allá, y no profetice más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Porque es santuario del rey, ¿ok? Esta idea de haberse posicionado en una trama de adoración el mismo rey de Israel. La justicia en esa época se caracterizaba por medio del soborno y la influencia política de la expropiciación de los terrenos de los pobres y la opresión de los obreros. Ese era parte del contexto de lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Y en el cual aparecen los profetas de Dios para denunciar estas injusticias y una adoración ritualista y pagana. Acá es donde aparecen los profetas del siglo 8, que fueron Amós, Oseas, el mismo Isaías y también el profeta Miqueas. El mensaje de Amós llevaba al pueblo norteño una experiencia de una carga, ¿verdad? Ese es el tema de la responsabilidad del mensaje, que no podía el profeta obviar o no podía omitir esa palabra hacia el pueblo de Israel. Ante tan gran escenario que se le avecinaba, era menester que el pueblo escuchara el mensaje emitido por el profeta Amós. Según Amós, ¿verdad? Según el contenido del mismo Amós, pertenecía a Tecoa, una pequeña aldea que estaba a unos 15 kilómetros de Jerusalén y a unos 9 kilómetros de Belén. Tecoa era reconocido como una residencia de sabios. Por ejemplo, en segunda de Samuel, vamos a leer en el capítulo 14, segunda de Samuel, capítulo 14, versículo 2, dice de la siguiente manera: envió Joac a Tecoa y tomó de allá una mujer astuta y le dijo: yo te ruego que finjas estar de duelo y te vistas ropas de lutos y no te unjas con óleo, sino preséntate como una mujer que desde mucho tiempo está de duelo por algún muerto. Segunda de Samuel capítulo 14 versículo 2, ¿ok? Esto refleja la sabiduría tradicional de lo sapiencial, ¿no? De los proverbios, que al final Israel también descansaba en esta parte de sabiduría. Desde los capítulos del 7 al 9, Amós describe 5 visiones de juicio inminente sobre Israel, y es muy importante tener en mente de que
Una cosa es hablar de Israel, que es la parte norteña, y otra cosa es hablar de Judá, la cual no está hablando en este aspecto el profeta Amós. Amós se dirige a la parte norteña, Israel, describe su llamado como una experiencia de la ley física, causa-efecto. Por ejemplo, en Amós capítulo 3, versículos 7 y 8 dice de la siguiente manera, 7 y 8, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Y si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Es decir, era inminente al final de que, así utilizando este paralelismo emblemático, en donde la primera línea que vemos, si el león ruge, ¿quién no temerá? Es decir, si un león literalmente, aunque aquí está en una metáfora, ruge, ¿quién no va a temer a ese león? Si habla Jehová el Señor, es la segunda línea, la segunda estrofa, que es la explicación de la primera, que está metafóricamente. Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Es decir, ¿quién no hablará las palabras de Dios si Dios mismo es el que al final desea emitir el mensaje por medio de los siervos que Él escoge? La voz de Dios era como un rugido de un león en la noche, y Amós fue escogido como el profeta a proclamar el mensaje a Israel. Fue sacado de su zona de confort, de ser un goyero, ¿verdad?, a ser un profeta en la época. Es como el artesano, ¿no?, que toma la herramienta en el momento que la necesita. Aún más lo explica cuando por el rey Amasías es acusado como un profeta mercenario, y él mismo describe que no pertenecía al gremio de los profetas, sino que era un ganadero, un trabajador de tierra, un agricultor. Algunos aspectos a tomar en cuenta, puesto que Amós era ciudadano de esa zona norteña del pueblo. A veces se nos hace difícil fechar el terremoto que menciona, pero tuvo que ser tan fuerte, puesto que también el profeta Zacarías lo menciona en Zacarías capítulo 14 versículo 5. Aunque estudiosos arqueólogos y geólogos documentan en la zona de Hazor y Jerusalén un terremoto de 7.5 hasta 8 en la escala de Richter, que sacudió la zona entre los años 760 al 750 a.C. aproximadamente. Entonces pudiera ser de que en ese tiempo esté datado el contenido de del mensaje de Amós. Amós, el perfecto siervo de la época, porque siendo agricultor y ganadero, ¿quién más podía hablar dentro de la experiencia misma de lo que se estaba viviendo injustamente, el mensaje de Dios, por estas transgresiones del liderazgo del pueblo al estar omitiendo la ley de Dios y estar haciendo estatus sociales dentro del pueblo? También omitían el cuidado hacia no solamente los pobres, sino huérfanos, y también a las viudas, que era algo que estaba establecido en las leyes de Moisés. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 10 versículos 18 al 19, también en Éxodo 22 versículos 22 al 24. El tema central en medio de la denuncia de la injusticia social, la corrupción, la falta de sinceridad en la adoración a Dios, Amós hace el llamado al arrepentimiento y a practicar la justicia recta delante de Dios. Así el tema está incrustado en el capítulo 5 versículo 24, dice: pero corra el juicio como las aguas y la justicia como el impetuoso arroyo. Este es el tema central de
el mensaje del profeta Amós, o el mensaje de Dios a través del profeta Amós. Enfatiza una justicia verdadera y constante, no solamente del pueblo, sino también de los líderes. Así inicia del capítulo 1, ¿verdad?, hasta el capítulo 2 por juicios sobre las demás naciones y la causa del juicio de Dios sobre las naciones mencionadas: Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amok y Moab. En el primer capítulo y parte del segundo capítulo se basaba en la falta de respeto a los derechos de la integridad humana, como los genocidios, desde el pensamiento de que una persona puede pertenecer a un grupo de animales. Por ello, la libertad de poder matar a las personas sin ningún sentimiento. En la forma que describe el profeta cada oráculo está en la idea, como dice el versículo 3, así ha dicho Jehová, ¿verdad? No ha dicho el profeta, no ha dicho ningún ser humano, sino que lo ha dicho Jehová Dios. Esa expresión se repite en cada oráculo emitido a las naciones y aún al mismo pueblo de Israel y de Judá, y dice: por 3 pecados de Damasco y por el cuarto. Esta expresión es una aritmética divina de una suma de 3 más 4 que suman 7, que es el número completo perfecto, ¿verdad? Dando por entendido que se ha colmado la medida de la maldad de cada nación mencionado, y que el castigo que le sobrevenía a cada nación es el que debía justamente ser remunerado, ser castigado debido a la base de sus malas acciones. También en lo literario se ve un paralelismo emblemático o sintético, aunque se puede categorizar como también un paralelismo gradual, donde se ven 3 tipos de elementos en cada oráculo: la mención del juicio contra una nación específica, la justificación del por qué el juicio mencionado a través de las acciones de la nación acusada, y la consecuencia o castigo que se le impondrá a la nación que ha actuado mal. Cada oráculo empieza con las palabras: así ha dicho Jehová, ¿verdad? Una vez más, porque la repetición hace referencia a que no es por medio de Amós que se debe de capturar la atención de sus oyentes, sino siendo cada mensaje recordado por esa expresión: por 3 pecados y por el cuarto no revocaré su castigo. Entonces se repite hasta 8 veces en los primeros 2 capítulos. Damasco, que fue el primero mencionado, era la capital en ese momento de Aram o Siria, era la única nación fuerte en amenaza seria para Israel en ese momento. Su mala acción fue la crueldad contra habitantes de Israel que estaban establecidos en Galaad. Los trillos de hierro que son mencionados ahí, por ejemplo, dice: no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Eran plataformas pesadas con ruedas de madera que tenían clavos afilados cuyas puntas sobresalían. Esas ruedas pasaban por el trigo en la era para sacar los granos. Los asirios posiblemente utilizaban estas herramientas para torturas con los presos de guerra, ¿verdad? La mención de esa ciudad de Gir, ¿verdad? Prenderé fuego en la casa de Hazazael y consumirá los palacios de Ben-Hadad, y quebraré los cerrojos de Damasco y destruiré los moradores del valle de Abén y los gobernadores de Bet-Edén, y el pueblo de Siria será transportado a Kir. Esa ciudad, dice Jehová, era un lugar de la alta Mesopotamia, que el mismo profeta lo menciona también en el capítulo 9, versículo 7. Dice ahí:
En el versículo 7, hijos de Israel, no me sois vosotros como hijos de etíopes, dice Jehová, no hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Castor y de Kir a los arameos. Ahí está otra vez la mención de Kir, ¿ok? Que era un lugar de la alta Mesopotamia, ¿ok? Un lugar de origen de los asirios. Por ahí estaba cerca Carquemis, ¿verdad? Donde se dio la famosa batalla de Carquemis, donde los babilónicos derrotan, ¿verdad? Derrotan a los egipcios y derrotan a los asirios 30 años más tarde, y deportaron a sus habitantes, aunque no quemaron la ciudad de Damasco, ya que se rindieron ante ellos. Luego menciona ya en los versículos del 6 al 8 a Gaza, Filistea por comercio de esclavos, era digamos la acusación. Gaza era una de las 5 ciudades más importantes de los filisteos, incluyendo Jerusalén, Jericó, Laquis, Ascalón, Jope y Megiddo. Pero Amós tomó esta ciudad como la representación de toda la franja filistea a una orilla del mar Mediterráneo. Esta región muy avanzada del Medio Oriente era procedente de Creta, isla al sur de Grecia, el cual tenía el monopolio, es decir, era un país, empresa o entidad que tenía el control absoluto de todo. En la fabricación de armas de hierro y en la cerámica eran las más hermosas entre los cananeos. No tenían un solo rey, pero tenían una perfección en la política para actuar de forma militar. Para ellos el vender a un pueblo entero como esclavo no era lo significativo, o sea, no era el hecho de vender a las personas como esclavos, sino el tomar la posición de los terrenos de las personas que ellos vendían. Por ello lo que hacían era eliminaban a las personas a través del comercio de ellos, pero su objetivo era adjudicarse, adquirir las posiciones o los bienes o los campos de las personas. La práctica de esclavizar para personas era algo denigrante en la época, porque perdían su identidad, es decir, perdían su nombre, su nacionalidad, su dignidad y todos sus derechos. Luego del 9 al 10 se menciona a Tiro. A Tiro lo acusan por violar el pacto entre hermanos, el pacto de los fenicios. Habitantes de Tiro era el no respetar los compromisos con los hebreos. Desde la época de Salomón había existido un pacto entre hermanos, y lo podemos ver en Primera de Reyes. Por favor, vamos a Primera de Reyes, en el capítulo 9, Primera de Reyes, en el capítulo 9, versículos 12 y 13, dice: y salió Hirán de Tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado, y no le gustaron, y dijo: ¿qué ciudades son estas que me has dado, hermano? Y les puso por nombre la tierra de Kabul, nombre que tiene hasta hoy. El 14, e Hirán había enviado al rey 120 talentos de oro. ¿Okay? El versículo anterior, el 11, para las cuales Hirán, rey de Tiro, había traído a Salomón madera de cedro y de ciprés y cuanto oro quiso, que el rey Salomón dio a Hirán 20 ciudades en tierra de Galilea. Galilea, perdón. Todos los pueblos del Medio Oriente tienen ciertos parentescos, pero los compromisos no son cumplidos, ¿ok? No son cumplidos. Por ejemplo, ahí mismo en Primera de Reyes, capítulo 5, el versículo 12, creo que es el que realmente menciona el pacto, ¿no? que tenía Tiro y con el pueblo de Israel. 5, 12, dice ahí: Jehová pues dio a Salomón sabiduría como le había dicho, y hubo paz entre Hirán y Salomón, e hicieron pactos, ¿ok?, entre ambos. Este es el pacto que hicieron desde la época
de Salomón, el cual Tiro había quebrantado ese pacto, y por ello dice ahí el versículo 9: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro y por el cuarto no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo, ¿verdad?, a Edom, y no se acordaron del pacto de hermano, no lo respetaron, sino que violentaron ese pacto que habían hecho desde la época de Salomón. Los versículos del 11 al 12 habla de el oráculo, contra Edom por su odio, descendientes de Saúl. Edom eran descendientes de Saúl y por tanto eran primos hermanos de los hijos de Jacob. Siempre hubo esta discordia entre ambos. Para Edom fue el juicio por la excesiva y brutal guerra contra Israel. Su especialidad, Edom tenía una especialidad que era el saqueo, ¿verdad?, el cual vamos a ver en el estudio de Agdía un poco más aterrizado, el estudio acerca de Edom. Pero cada vez que los israelitas eran derrotados por sus enemigos, pues los edomitas aprovechaban a saquear y a unirse a los enemigos de Israel y poder saquear, y dice ahí en los versículos 11 y 12: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Entonces los edomitas lograron quitarse el yugo de Israel durante el reinado de Jorán, ¿verdad? Pero un poco antes en el reinado de Amasías los derrotó y mató a todos los presos de guerra. En los versículos 13 al 15 está el oráculo contra Amón. La acusación es por la avaricia de tierra. Los amonitas descendían de Lot, de la hija menor, allá en Génesis 19, versículos 30 al 38, el cual ocuparon el territorio al este del río Jordán, que colindra con Galaad. Su conducta inhumana de las guerras realizadas estaban cuando sujetos a los asirios, como soldados mercenarios, atacaban la zona de los habitantes de Israel en Galaad. Capítulo 2, versículo del 1 al 3 está la acusación contra los moabitas por la profanación de tumbas. También provenían de la descendencia de Lot, ahora de la hija mayor, Génesis 19, versículo 30 al 38. La profanación de tumba era una gran falta para los hebreos, ya que el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios, y prueba de ello es que unos 250 años antes del profeta Amós, los hombres de Jabes, Galaad, hicieron el máximo esfuerzo por recuperar los cadáveres del rey Saúl y de su hijo y de sus hijos, incluyendo a Jonatán, y darle una sepultura digna. Eso lo podemos encontrar en 1 Samuel capítulo 31, versículo del 8 al 13. Otro ejemplo de la dignidad de los cadáveres es los huesos de José. Cuando José dijo: cuando Dios nos visite y nos lleve a la tierra prometida, pues ustedes llevarán mis huesos. Eso lo dijo allá en Génesis capítulo 50, versículo 25. Así termina estos 6 oráculos de juicio hacia las naciones vecinas de Israel, donde el desenfreno de guerra, matanza, esclavitud, genocidio y la violación de mujeres y también la profanación de tumba eran parte de lo que Dios al final no iba a ser indiferente y no iba a permitir esta omisión, y pues remuneró según las acciones de las naciones las cosas que ellos hicieron. La sentencia también era para el pueblo, y esto es algo muy importante porque pudiéramos tener el concepto que Dios solamente castiga a las personas que no son su pueblo, pero Dios en su justicia y su soberanía es realmente justo y recto, y también pues a Judá y a Israel también tenía un mensaje también que proclamar a través de Amós.
La gran importancia de los sacerdotes era enseñar de manera leal la ley de Dios al pueblo, pero la declaración ahí en el versículo 4, el capítulo 2, versículo 4, en cuanto a Judá, es que porque menospreciaron, dice, la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras en pos de las cuales anduvieron sus padres, ¿ok? Entonces se refiere al seguir caminando en pos de los ídolos de los cananitas. El pueblo fue dado, o al pueblo fue dado la ley, no como una carga, sino como una bendición, porque le ayudaba al pueblo a poder discernir entre lo bueno y lo malo, pero ellos rechazaron esas bendiciones. Así, al introducir este mensaje de juicio divino sobre las naciones vecinas, el mismo Dios también emite al pueblo, a su pueblo, este merecido castigo. Sin embargo, esto trajo el entendimiento de lo que ellos mismos estaban haciendo en cuanto a Judá, de menospreciar la ley que es la Torá de Dios. También vemos en los versículos del 6 al 16 la sentencia contra Israel por la opresión, la inmoralidad e injusticia. Dice, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Podría ser ambiguo la interpretación de este texto, porque pudiera estar haciendo referencia a hermanos vendidos como esclavos o a una compra de una propiedad hipotecada por un valor insignificante. Por ejemplo, en Ruth 4:7 vemos la ratificación de la transferencia de una propiedad o negocio por medio de la costumbre de quitarse el zapato, ¿no? O la sandalia, que en la época utilizaba como instrumento de probatorio, de evidencia. Otro significado sobre esta expresión puede ser que el sueldo de los pobres por un mes de trabajo no llegaba al valor de un par de zapatos. La rica poesía hebrea, que aún no siendo del gremio de los profetas, trae a colación las maravillas que Dios había hecho entre el pueblo, ¿verdad? Hay acusaciones explícitas de idolatría del pueblo denunciadas por el profeta Amós, sí, totalmente, de manera explícita, ¿verdad? Hay acusaciones, pero el libro se centra propiamente en la ritualidad que había caído el pueblo, ¿verdad? En su adoración a Dios, y en la injusticia social. Eso sí está muy enfatizado. Sin embargo, hay algunas menciones generales de esta condición que estaba impregnada en el pueblo, como por ejemplo Amós capítulo 2 versículo 8, que dice de la siguiente manera, dice versículo 8, sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar. La mención ahí de altar sobre la idolatría, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses, hablando o haciendo referencia a la idolatría. Amós 5, 25 y 26 también dice de la siguiente manera: me ofrecisteis sacrificios y ofrenda en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Antes bien llevabais el tabernáculo de vuestro Moloch y Kiun, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. ¿Ok? Menciona esta adoración de Quemos, era uno de los principales dioses de los cananeos y era considerado el dios de la lluvia, la fertilidad y la tormenta. Se le hacían sacrificios de niños, ¿verdad? Podemos comparar, por ejemplo, en Jeremías capítulo 19, versículo 5, vamos a leer acá, que es contemporáneo. Jeremías capítulo 19, versículo
5 dice, y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé ni hablé ni me vino al pensamiento, ¿verdad? También allá en Jeremías capítulo 32, versículo 35 dice, y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Ginón, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. El fin de estos sacrificios humanos era obtener protección según los cananeos, fertilidad, o para evitar desastres como las guerras o calamidades. Ahora bien, es interesante preguntarnos por qué niños o niñas, ¿ok? ¿Por qué? Por ser la esperanza de la continuidad del linaje de la familia. El ofrecerlo era despojarse de algo máximo, de algo importante, demostrando la fidelidad y la entrega completa y compromiso hacia esos dioses. Era entregar lo más valioso, ¿ok? Podemos tener una referencia de ello cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac, ¿verdad? Pero Dios no es que quería al final de que Isaac fuera sacrificado, sino que era una prueba a la fe de este Abraham, que sería el padre de muchas multitudes en cuanto a la fe, de los que hoy en día profesamos seguir con mucha fidelidad a Dios. Esta práctica no era exclusiva de los cananeos e israelitas, sino que viene de los cartaginenses, ¿ok? Hacían estos sacrificios en honor a sus dioses como Baal y Moloc. Podemos ver los povos mayas realizaban no solo sacrificios de niños, sino de todo ser humano para honrar a sus dioses en los momentos de sequía, para atraer la lluvia, ¿verdad? O para que no hubiera guerras. Por ejemplo, los aztecas, la civilización azteca, que tenían como motivación el orden cósmico y asegurar la lluvia y que no hubieran también guerras. Hay algunas películas que nos pueden ayudar a contextualizar más esta situación de estos sacrificios de niños o de seres humanos en este enfoque, ¿verdad? Como Apocalipto, ¿verdad? Por Mel Gibson. El sacrificio, ¿verdad? También, que fue una película de 1986 por Ingmar Bergman, ¿ok? La momia de 1999, ¿ok? Y hay otras versiones posteriores a esto de la momia. La idea de la idolatría estaba muy, pero muy incrustada en el pueblo. La perversión de la justicia, amado hermano, hermana que me escucha, en los tribunales estaba, por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 1, oíd esta palabra: vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores: traed y beberemos. Jehová el Señor juró por su santidad: he aquí vienen sobre vosotros días en que os llevarán con ganchos, y a vuestros descendientes con anzuelo de pescador, y saldréis por las brechas una tras otras, y seréis echada del palacio, dice Jehová. El capítulo 5, versículo 11 y 12 dice: por tanto, puesto que vejáis, ¿verdad? Vejáis es maltratar, humillar de manera repetitiva, eso es vejar al pobre, y recibís de él carga de trigo, edificasteis casa de piedra labrada, mas no las habitaréis, plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ella,
porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Esta es la gran precariedad que los líderes del pueblo hacían en esa prominente riqueza, prosperidad, poder que tenían, y que a sus mismos hermanos que no tenían nada hacían volcar, inclinar la balanza siempre a su favor. Esto es muy peligroso, hermanos, hermanas, es muy peligroso estar inconscientemente, no saber, ¿verdad?, delante de quién estamos y cómo tratamos a los demás. No solo como iglesia, como pueblo de Dios, las injusticias Dios las ve, y nosotros que practicamos la fe en nuestro Señor Jesucristo, en creer en esa justicia expresada de Dios a través del Evangelio de Jesucristo, pues nuestras vidas deben de ser realmente el reflejo de esa justicia, como lo dice ahí el tema central de la carta. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Es decir, debe ser constante, debe de ser fluida y debe estar muy presente en la vida de nosotros, los que creemos en nuestro Señor Jesucristo, y no hacer por cohechos, por conflictos de intereses, cosas que el pueblo de Israel hacía, haciendo estatus sociales, grupos de líderes que no solamente no enseñaban la ley de Dios, no solamente la menospreciaban, sino que también hacían afligir a los que no tenían nada, a los pobres, y recibían ese cohecho de parte de los tribunales para hacer que la balanza siempre actuara o fallara a favor de los ricos. Los jueces cobraban las hipotecas de los pobres de manera injusta. Por no ser fincas grandes, eran fácil de quitárselas y dejarlos sin donde pasar la noche. Aunque el pobre tenía la razón delante de un juez, por el cohecho fallaba siempre a favor del rico. Esto es precario verlo entre la humanidad, y aún es más abominable que se pudiera estar viendo dentro de la iglesia del Señor. Un ejemplo muy claro de esto es cuando el rey Acaz quería la heredad de Nabot, ¿verdad? Y llegó ahí como niño caprichoso donde su esposa Jezabel, porque no le había dado o vendido la heredad, y esta mujer falló de manera a favor de su querido esposo, pero matando a Nabiot, ¿ok? Matándolo y dándole la heredad sin costo alguno, sino que el costo fue la muerte del dueño. Esto puede revisarlo en Primera Reyes capítulo 21. La balanza de la justicia se inclinaba más para los ricos que para los pobres. Esto podría estar pasando hoy, sería la pregunta de reflexión para nosotros. Mientras los primeros 8 oráculos dados a las naciones con el sumo interés de las condiciones internacionales, porque Dios es soberano y sobre todas las naciones tiene ese control, y los ojos están puestos delante de toda su creación. Los siguientes oráculos demuestran de parte de Dios el interés hacia el pobre. El mismo Dios que se preocupa por las naciones es el mismo que se preocupa por los pobres y humildes, que son maltratados de manera injusta por los que abusan de su autoridad, o al menos de lo que se cree de lo que es autoridad, ¿ok? El pueblo pensó que en medio de su prosperidad no le pasaría nada. No es que sea malo el tener posesiones, bienes, no es malo, sino que es peligroso inclinar el corazón hacia esas cosas materiales. El pueblo norteño tenía una prosperidad que comían carne, tomaban mucho vino y acompañado con mucha música. El capítulo 6, versículo del 4 al 6 dice: duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos y comen
a los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero. Gorjean, ¿ok? Gorjear es, emiten un sonido suave, como que usted y yo estemos en una máquina y estemos haciendo melodía, ¿no? Como los pajaritos. Y entonces gorjean, dice, al son de la flauta. Es una melodía en medio de injusticia e inventan instrumentos musicales como David. Beben vino en tazones, dice, y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. Los pueblos vecinos como Egipto y Asiria no les molestaban en esta época. La vida era orgullo, falta de comprensión a los pobres, injusticia social, opresión, inmoralidad tanto de los líderes como del pueblo, sobornos, festividades vacías. ¿Cuál debería ser una reflexión? Es un peligro pensar que podemos tener todo lo que deseamos, y eso puede llegar a sustituir en el pensamiento que Dios siempre estará en nuestro corazón. Es decir, lo material puede definir lo espiritual. Es un peligro creerlo de esa forma. Es un peligro creer en una teología de retribución. Porque si yo estoy bien con Dios y puedo definir o hacer un juicio por un hermano o una hermana que no tiene, pues algo está haciendo mal con Dios. La gracia de Dios no actúa así, mis hermanos. La gracia de Dios es una que intenta hacer prosperar la parte espiritual sin estar definida por la parte material. Tenemos el caso, por ejemplo, del apóstol Juan, que él dijo a Gallo: yo deseo, mi amado hermano, que tú seas prosperado también en lo material, así como prospera tu alma, porque la palabra de Dios lo que hace prosperar es el interior de nuestro yo, nuestro pensar, nuestra conducta. No es que el evangelio nos haga prosperar materialmente, aunque Dios realmente nos bendice con lo que nosotros necesitamos en la demanda de nuestra vida. Hay quienes tienen, sí, pueden tener, claro, se preparan, estudian, claro que sí, pero hay que mantenernos prestos, alerta a que esa parte material que estamos siendo bendecidos también por Dios no tenga que atribuirse a la definición de que yo estoy bien con Dios por el hecho de que estoy siendo prosperado materialmente. Es un gran peligro y el pueblo de Israel no logró reconocerlo. La parte cristológica del profeta Amós, ¿verdad? Está en el capítulo 9, versículos 11 y 12, dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Dice, este oráculo no solamente llevaba la esperanza de la restauración del pueblo a quien se le establecería un reino eterno por medio de un descendiente de la casa de David, el cual, ¿verdad?, ratifica la inclusión también de las demás naciones, es decir, los gentiles, previsto desde los tiempos de Abraham, a quien fueron hechas las promesas. Pablo de hecho lo explica en Gálatas capítulo 3, versículo 6 al 8, ¿okay? Que no solamente Israel sería el que sería bendecido por Dios en cuanto a la salvación traída por el Mesías, esto es Cristo Jesús. Así, hay algunos paralelismos, por ejemplo, un paralelismo sinónimo es en el tema central, ¿no? Pero corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. El paralelismo sinónimo tiene que ver a que la primera estrofa y la segunda dicen la misma idea pero con diferentes expresiones. Eso es lo que expresa el concepto del paralelismo sinónimo. En esta porción que acabamos de leer, Amós 5:24, es
que juicio y justicia son cosas similares en donde promueven un comportamiento moral, espiritual y justo en constancia que Dios espera de su pueblo. También hay un paralelismo antitético en Amós 5:15. Antitético es que la segunda estrofa, contrasta la primera estrofa. Aborrecer el mal es la primera estrofa y amar el bien, ¿ok? Es decir, en el amar el bien está contrastado el aborrecer el mal. Eso es una forma muy viable para memorización, ¿ok? Para didáctica pedagógica, de aprender un poquito mejor a saber qué intenta decir los profetas, ¿verdad? A través de estos paralelismos. También hay un paralelismo emblemático en el capítulo 3, versículo 8, dice: si el león ruge, ¿quién no temerá? El emblemático es que una de las dos estrofas habla o expresa de manera metafórica, y la otra estrofa va a hablar de manera literal. Dice: si el león ruge, ¿quién no temerá? Es una figura metafórica. Si habla Jehová, ya está hablando de manera literal la primera estrofa que estaba en metáfora. ¿Quién no profetizará? Entonces podemos ser bendecidos, hermanos, a través de estos estudios, de estos grandes siervos. Israel había cometido el gravísimo error de vivir una vida muy ritualista, muy injusta con sus hermanos que no tenían nada, y hacer ver que su prosperidad definía su relación con Dios. Nuestra relación con Dios siempre va a estar en la base de lo que realmente somos en el interior, lo que practicamos en nuestro corazón, lo que creemos, cómo confiamos, cómo somos leales y cómo guardamos los mandamientos que Dios ha dejado para su iglesia. Por lo tanto, los bendigo en el nombre de Cristo Jesús, y espero que esto sume a sus estudios bíblicos en cuanto a los profetas menores. Bendiciones.